somos estudiantes de instrumentación. Con mi compañera Angélica Trujillo, Santiago Ugarte y mi persona Karina Corredor, vamos a explicar un poco del instrumento de medición, el multímetro, hablar de la definición, las características, cómo está estructurado y algunas conclusiones. El multímetro. Este instrumento fue una creación del ingeniero Donald McKay. Él tuvo la idea de unir tres instrumentos de medición en uno: el amperímetro, el voltímetro y el lódmetro. De la unión inicial de estos tres instrumentos nace el nombre de multímetro. Este instrumento facilitó de manera extraordinaria el trabajo de todos los estudiantes de cualquier área de la electrónica. El multímetro también es denominado polímetro o tester. Es un instrumento electrónico y portátil usado para medir magnitudes eléctricas activas como la corriente y las tensiones, o magnitudes eléctricas pasivas como las resistencias, capacidades y otras. Cuenta con un selector que según la posición puede trabajar como voltímetro, amperímetro y ohmímetro. El multímetro puede realizar medidas para corriente continua o alterna. Esta herramienta de medición tiene un principio que es el galvanómetro, un instrumento utilizado para la medida de corriente eléctrica de mínimas intensidades. Partes y características del multímetro. Este polifacético instrumento de medición consta de partes o componentes básicos que permiten realizar las diversas mediciones de manera práctica y eficaz. 1. El galvómetro, que constituye el principio de funcionalidad del instrumento. 2. La escala múltiple a través de la que se desplaza la aguja, que permite leer los valores de las diferentes magnitudes en los diferentes márgenes de medida. Solo aplica para multímetros analógicos. 3. Pantalla, donde se muestra el valor de la medida obtenida por el instrumento. Solo aplica para multímetros digitales. 4. El conmutador, el cual permite cambiar la función del instrumento de medición para que funcione como medidor en todas las versiones y márgenes de medida con las que cuenta. La función del conmutador es escoger el circuito interno que se debe asociar al instrumento de medida para realizar la medición deseada. 5. Las bornas o terminales eléctricas. Estas permiten conectar el multímetro a los circuitos o componentes externos cuyos valores se desean medir. Las bornas de acceso son de colores diferentes para facilitar que las conexiones externas se efectúen de forma correcta. Cuando se va a medir en corriente continua, suele ser de color rojo la borna de mayor potencial o potencial positivo y de color negro la borna de menor potencial o potencial negativo. 6. El multímetro cuenta con dos zócalos diferentes donde se ubican las terminales. Uno es para las medidas de circuitos que cuentan con corriente alterna AC y otro es para medir circuitos de corriente directa DC. Tipos de multímetros. Existen dos clases de multímetros: multímetro análogo y multímetro digital. Multímetros analógicos. Es un instrumento especial para laboratorios de campo especializado, muy útil y variable. Es capaz de medir voltajes, corrientes, ganancias de transistor, caída de voltaje de diodos, resistencia, capacitores e impedancias. Mediante el principio del galvanómetro y su funcionamiento, cuenta con una aguja que se mueve sobre una escala. Multímetros digitales. Este aparato usa los circuitos para convertir de valores analógicos a valores digitales para luego mostrarlos en una pantalla. Para obtener la medición de voltaje de AC, se incluyó un rectificador en el diseño del instrumento de medición, debido a que la exactitud de los rectificadores no es tan alta como la de los circuitos de medición de voltaje en DC. La exactitud general de los instrumentos de medición de AC es menor que cuando se miden voltajes de DC. La exactitud para voltajes de AC va desde más 1.012 hasta 1% más un dígito. La corriente se mide logrando que el voltaje digital determine la caída de voltaje por medio de una resistencia de valor conocido y exacto. Conclusiones. El multímetro digital es más exacto y preciso que un analógico. En un multímetro analógico, el usuario está obligado a juzgar la posición de la aguja en el dial y fijar la aguja a la posición 0.
Esto conduce a errores de paralaje que en un multímetro digital no tiene desde su pantalla, que es numérica. Muchos multímetros digitales tienen la función de autorrango, lo que significa que el rango de medición se selecciona automáticamente. Esto puede reducir los errores causados por la lectura de un valor con el rango establecido equivocado.